tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por compartir esta tarde conmigo y con todos nosotros, y comenzamos la sesión. La sesión de hoy trata sobre el trastorno del lenguaje y el DSM-5. De lo que vamos a hablar hoy es de las novedades, de los cambios que han habido en el concepto del trastorno del lenguaje a partir de la publicación del DSM-5. La sesión va a estar dividida en definición del trastorno del lenguaje, un caso de trastorno del lenguaje y haremos la evaluación diagnóstica, y la intervención. Cualquier duda me la podéis preguntar luego al término de la sesión, cualquier comentario que queráis hacerme. Cuando finalice la sesión podréis hacerlo. Antes de empezar, quería que analizáramos entre todos esta muestra de habla de un niño que tiene 7 años. Si leemos esta muestra de habla, podremos apreciar que no vamos a entender lo que este niño nos quiere transmitir. Vemos que no enlaza, que no hay un enlace, que no hay un discurso ordenado, porque las palabras función no están, porque utilizan onomatopeyas para evocar cuando, por ejemplo, se quiere referir a una rana. Tiene también problemas fonológicos y problemas fonéticos. Es decir, si analizamos esta muestra, vemos que el discurso es desordenado, que le faltan las partículas conectivas, que hay falta de vocabulario, que hay problemas fonéticos, problemas fonológicos, con lo cual hay un problema también de pragmática, al no poder comunicar lo que él quiere en ese momento, ¿no? Entonces, es un poco el inicio de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos del lenguaje que están afectados con los niños con trastorno del lenguaje? ¿Qué otros aspectos del desarrollo también pueden estar afectados? ¿Y qué nos dice el DSM-5 de la nueva clasificación, de la especificidad del DSM-5, del trastorno? Y además también vamos a ver cómo el DSM-5 lo engloba dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, comenzamos. A ver, este fragmento, esta muestra de habla que os he puesto en la primera transparencia, es de este libro, Rana, ¿dónde estás? Este libro es un libro que no tiene letras, simplemente es un cuento que nosotros se lo contamos a los niños y luego ellos nos lo tienen que contar a nosotros. El niño de la muestra de habla, para contarnos un poco la introducción del cuento, contó con este cuento delante, es decir, no lo contó sin tener el libro delante, o sea, él tenía su libro delante para poder guiarse y poder hacernos la narración de este cuento. Imaginaros si no tuviera el libro, ¿no? Sería muchísimo más complicado. Pues eso es lo que les pasa a los niños con trastorno del lenguaje cuando quieren contar algo y no les salen las palabras y la otra persona que está al otro lado no le entiende. Pues esa es la angustia, ¿no? Y la ansiedad que estos niños sufren. Este sería pues la primera lámina, que es la única que vamos a ver. El cuento narra la historia de un niño que vive con su perro y una rana. Un día el niño se despierta y miran en el tarro donde dormía la rana, y la rana no está. Y luego todo es toda la aventura del niño y su perro buscando a la ranita por el bosque. Vale.
entramos ya en la definición de trastorno del lenguaje según el DSM-5. A ver, el DSM-5 lo tenemos aquí. Incluye al trastorno del lenguaje dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Dentro del neurodesarrollo tenemos discapacidades intelectuales, trastornos de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, trastornos del aprendizaje, trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo. El caso que estamos estudiando hoy, que estamos viendo hoy, es el trastorno del lenguaje y está dentro de los trastornos de la comunicación. Dentro de los trastornos de la comunicación tenemos el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, que es la tartamudez, trastorno de la comunicación pragmática, trastorno de la comunicación no especificado. Vale, este grupo de trastornos, estos que hemos visto, estos 5, incluyen deficiencias en el lenguaje, habla y comunicación. Habla está referida a los sonidos, podría ser, por ejemplo, trastorno fonológico, ¿no? El lenguaje, forma y función. Y la comunicación es el comportamiento verbal, o sea, cómo utilizamos esa herramienta que es el lenguaje para comunicarlos con los demás. También es importante que nos quede claro que esto es un continuo, un espectro. ¿Qué significa eso? Que hay una dificultad para fijar fronteras entre las distintas alteraciones o subtipos de una misma alteración. Porque un niño con trastorno del lenguaje tiene también trastorno fonológico, tiene muchas dificultades fonológicas. La fonología es el sonido dentro de la palabra. O sea, la fonología es cómo pronuncio yo la S dentro de la palabra casa o cómo pronuncio yo la L dentro de la palabra lápiz. ¿Vale? Yo puedo tener la L, decir L y luego no decir lápiz o decir cas o decir s, y luego decir cata. ¿Vale? Eso sería fonología. ¿Vale? Tenemos que ver la diferencia entre fonología y fonética. ¿Vale? Ellos tienen dificultades fonológicas, por supuesto también tienen dificultades fonéticas, que serían las dislalias. También algunos niños tienen dificultades, tienen dificultades en la fluidez del habla. Algunos niños con trastorno del lenguaje. Así también tienen dificultades en la comunicación. ¿Vale? Pero no son un trastorno de la comunicación, sino que la herramienta que es el lenguaje para comunicarse, pues no la tienen, con lo cual al final se ve afectada lo que es la comunicación. Un momentito. A ver. Segundo que se me ha quedado aquí el ratón. Cosas del directo. Ahí, ya. El DSM-5, esto... ahí. El DSM-5 incide más en el origen neurobiológico de este trastorno, afectación de diversos circuitos neuronales. Incide más en el aspecto genético, incide más, además, como os he contado al principio, ¿no?, que es un trastorno del neurodesarrollo. Se considera que el trastorno del lenguaje naces con ese trastorno y con lo cual, si naces con ese trastorno, además es un trastorno para toda la vida, es un trastorno persistente, igual que hablamos de dislexia o hablamos de TDAH, ¿vale? No habla de especificidad, o sea, no es trastorno específico del lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué no habla de especificidad? Porque los niños con trastorno del lenguaje tienen además otras dificultades. No solo tienen las dificultades del lenguaje, como vamos a ver ahora. Y tampoco habla de tipología, no nos habla de tipos de trastorno del lenguaje.
¿vale? Si no nos habla de dificultades en el lenguaje de tipo más generales, dificultades más generales, a nivel general. Lo que sí nos dice es que el trastorno del lenguaje es tanto expresivo como comprensivo, los dos. Pero hay niños que tienen más afectada la expresión y otros niños tienen más afectada la comprensión. Pero, a ver, cuando un niño tiene afectada la comprensión, a la larga la expresión se va a ver afectada y a la inversa, porque esto es un feedback. Si yo no utilizo lenguaje, no aprendo más lenguaje. Y si yo no comprendo el lenguaje, pues no lo puedo utilizar. Entonces, el que haya tipo solo comprensivo es prácticamente, vamos, yo desde que llevo trabajando no me he encontrado pacientes que tengan solo comprensivo. Siempre el expresivo, perdón, también está afectado, ¿vale? En mayor o menor grado, pero siempre están los dos componentes, los dos aspectos del lenguaje eh, se encuentran igualmente afectados. Segundo, otra vez se quedó el ratón aquí. Vale. También es importante, y creo que a veces nos surgen las dudas, ver las diferencias que hay entre trastorno del lenguaje y retraso y el retraso del lenguaje. A ver, en la primera observación, o sea, el primer contacto con ese niño, no podemos saber si es un trastorno del lenguaje o un retraso en el lenguaje, porque los aspectos del lenguaje que están alterados en ambos son iguales, son los mismos. O sea, cuando un niño llega con 3 años a consulta o con 2 años y medio y sus papás nos dicen, mi niño no habla, o nos lo derivan de un cole, una guardería o el pediatra porque el niño no habla, los aspectos del lenguaje que están afectados en ambos casos son los mismos. ¿Qué quiere decir? Puede estar incluso afectada también la comprensión, aunque, y además es difícil de evaluar, ¿no? Porque como no tiene, si tiene un retraso, no tiene lenguaje, nos cuesta mucho más evaluar, ¿no? Entonces, los aspectos que tienen de lenguaje afectado serían, pues, fonética, fonología, morfosintaxis y semántica. Y el trastorno del lenguaje, igual. ¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico diferencial para saber si es un trastorno o un retraso del lenguaje? Si ese niño empieza las sesiones de logopedia y estimulación del lenguaje con 2 o 3 años y llega a los 6 años y sigue teniendo esas mismas dificultades, persisten en el tiempo, estamos hablando de un trastorno del lenguaje. Para corroborarlo, a partir de los 4, para diagnosticar a los 5, o sea, ahora ya se puede diagnosticar un trastorno del lenguaje a los 5 años, tendríamos que hacer una evaluación, y es lo que vamos a ver hoy. El único test que puede evaluar y que está reconocido como para emitir un diagnóstico es este test, que es el CEL5. Con el CEL5 es con el único test porque tiene puntuaciones, o sea, porque es cuantitativo a nivel de puntuaciones escalares, puntuaciones típicas, o sea, nos da un puntaje para poder determinar dónde se encuentra este niño, ¿no? En su desarrollo del lenguaje. Los demás test con los que contábamos hasta ahora, como el PLON-R, son simplemente test con los cuales podemos hacer una predicción o ver un poco qué aspectos del lenguaje están más afectados, pero no podemos emitir un diagnóstico, por ejemplo, con un PLON-R, ¿vale? Para hacer un diagnóstico del lenguaje. Tendríamos que utilizar el CELF y aparte del CELF, el WIS 5. ¿Vale? Con esos dos test sí que podríamos dar un diagnóstico de trastorno del lenguaje a los 5 años. Si no tenemos test, lo que os decía, si ese niño ha tenido una reeducación, una estimulación en el lenguaje desde los 2-3 años y tiene 6 años y siguen persistiendo las mismas dificultades, estamos hablando de un trastorno del lenguaje. ¿Vale?
A ver, trastorno del lenguaje. Las dificultades son persistentes en la adquisición y uso del lenguaje. El vocabulario es reducido. Estructura gramatical limitada. Dificultades en las reglas gramaticales, género, número. Deterioro del discurso, como vimos en la muestra de habla al principio de la sesión, ¿vale? La capacidad para usar vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema, sucesos o una conversación. Las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para su edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. ¿Ves aquí que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz? No quiere decir que sea un trastorno de la comunicación, pero sí tiene problemas con la comunicación. Incluso a veces esa frustración, ¿no?, que les causa el que no le entiendan o que no entienda lo que le queremos decir, pues llega, lo que llegan a hacer muchos de estos niños es hablan menos, inician un poco las conversaciones con sus iguales o con los adultos, porque algunos ya están cansados, ¿no?, de ese no entiendo lo que me estás contando, repítemelo otra vez, ¿vale? Luego los logros académicos o desempeño laboral, ¿vale? Están las primeras fases del desarrollo, cuando empieza a desarrollarse el lenguaje, y no se produce por ninguna discapacidad sensorial, auditiva o neurológica, ¿vale? En cuanto al término específico, como os comentaba, es debido a que los problemas que presentan los niños con trastorno del lenguaje no conciernen únicamente al lenguaje, ¿vale? Por eso el DSM-5 habla de trastorno del lenguaje o trastorno en el desarrollo del lenguaje. ¿Vale? O sea que a partir de ahora hablaremos de trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo en el lenguaje. A ver, un segundo. Lo voy a dejar así porque como parece que hay problemas para pasarlo con el ratón, lo voy a dejar así, que espero que lo veáis bien, que yo creo que sí. Bueno, esta es una gráfica en la que se puede apreciar las diferencias entre el trastorno del lenguaje, el retraso. A ver, aquí vemos un desarrollo normal, que a los 6 años, a los 4 años, perdón, tienen el 100% de adquisición del lenguaje. El trastorno del lenguaje, vemos que a partir de los 5 hay un estancamiento de la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Y el retraso del lenguaje empieza con retraso desde los 2 años, pero llega un momento que a los 6 se pone a nivel de los niños que tienen un desarrollo normal del lenguaje, ¿vale? Entonces, a partir de los 6, todo lo que es lenguaje está adquirido, ¿vale? Ya se cierra ese periodo de desarrollo, que podemos seguir creciendo, por supuesto, en adquirir vocabulario y tal, pero el desarrollo de lo que es del lenguaje se cierra, con lo cual no podemos decir que un niño con 7 años tiene retraso en lenguaje, ¿vale? Ya no sería un retraso en lenguaje, tiene 7 años. Entonces ya estaríamos hablando de un trastorno del lenguaje. Vamos a ver la definición de TEL. Recapitulando, sería una alteración significativa en la adquisición y desarrollo del lenguaje que no está justificada por ninguna causa física, neurológica, intelectual ni sensorial, y en unas condiciones sociales adecuadas. La mayoría de los niños con trastorno del lenguaje tienen algún problema de comprensión,
La distinción entre subtipos expresivo y receptivo es más una cuestión de grado que una división típica, ¿vale? Es decir, será más grave el que tenga más afectada la comprensión y menos grave el que tenga afectada la expresión. Aunque para mí, yo que trabajo con ellos, para mí la dificultad es igual. ¿Sabes? Cuando un niño entiende y se quiere expresar y no puede y no le entiende y no encuentra la palabra y no sabe cómo decirte la frase, es muy difícil para ellos, ¿no? Es muy complicado. ¿Qué aspecto cognitivo tienen alterado fundamentalmente? Pues la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, ¿qué es? Que ahora lo vamos a ver. La memoria de trabajo es la memoria operativa, memoria a corto plazo que nos permite aprender, ¿vale? Es con la que si nosotros eh, aprendemos, por ejemplo, que esto se llama bolígrafo, si yo yo le digo al niño, esto se llama bolígrafo, ¿cómo se llama esto? Bolígrafo. Pero un trastorno del lenguaje, yo le digo, esto se llama bolígrafo, ¿cómo se llama esto? Ya no se acuerda de cómo se llama. Ahí está la memoria de trabajo. ¿Ves? Si un niño con desarrollo del lenguaje normal no necesita que yo le diga que esto se llama bolígrafo 3 veces, un niño con trastorno del lenguaje necesita que se lo diga 6 veces. Los problemas que presentan no conciernen únicamente al lenguaje. Los niños con trastorno en el lenguaje tienen además TDAH, dislexia y trastorno de procesamiento auditivo, ¿vale? Hay un trastorno perceptivo del procesamiento auditivo. El procesamiento auditivo es como lo que yo escucho, mi cerebro luego lo analiza, ¿no? Analiza esos sonidos, los ordena, pues ese procesamiento auditivo lo tienen alterado. Además, un niño con trastorno del lenguaje no puede mantener 3 conversaciones a la vez, ¿sabes? Hay que hablarle de uno en uno. Por eso en los patios, cuando hay mucho ruido, los ruidos les molestan, pues viene por ahí, ¿no? Por el tema de la percepción auditiva, del procesamiento auditivo. Estos son trastornos comórbidos, que son trastornos del neurodesarrollo también, según el DSM-5, pero de todos ellos el que está más afectado es el lenguaje. No quiere decir que un niño que tenga TDAH tiene trastorno del lenguaje, puede tenerlo o no, pero un niño con trastorno del lenguaje sí puede tener TDAH y seguro que tiene dificultades con la atención y también tiene dificultades con el aprendizaje lectoescritor. Gramaticalidad y complejidad en la narración. Los niños con trastorno del lenguaje presentan problemas tanto en la expresión como en la comprensión de los distintos componentes del lenguaje, fonológico, gramatical, léxico y pragmático, aunque donde evidencia mayor dificultad es en la gramática, en la narrativa, a la hora de narrar es donde tienen mayor dificultad. ¿Por qué? Porque entran todos los mecanismos, entran función ejecutiva para ver cómo organizo yo ese discurso y te lo cuento, entra el vocabulario, entra la morfología de las palabras, entran palabras función, que no tengo la imagen, ¿no? De cómo es la, los, con, y claro, eso es fundamental en una frase, porque no es lo mismo que yo diga voy con mis padres al parque que diga voy al parque o voy al parque mis padres. No sabemos si va con sus padres, si que sus padres fueron al parque, si sus padres están en el parque. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente yo lo que hago es que dibujo. Lo dibujo a él, dibujo a sus padres y dibujo un parque. Entonces vas al parque con tus padres están en el parque, has ido hoy al parque. Luego tiene más dificultades con los artículos o pronombres clíticos como me, te, nos, las preposiciones, los verbos en el lenguaje espontáneo y en tareas específicas. Las oraciones tienen problemas con las oraciones subordinadas adverbiales, temporales, de finalidad y comparativas.
Los menores de 4 y 11 años usan significativamente menos oraciones compuestas. Y los de 4 a 6 utilizan preferentemente oraciones simples. Entonces, al narrar, es cuando se enfrentan a mayores exigencias porque necesitan utilizar habilidades léxicas, como he dicho, semánticas, morfosintácticas, específicas para el discurso, ¿no? Para contar algo. Con lo cual, ahora podemos entender mejor esta muestra de habla que os ponía al principio, ¿no? Cómo él, teniendo presente el libro, o sea, el cuento, le cuesta, ¿no? Ordenar y contarme lo que había pasado. Es decir, un niño sin dificultades en el lenguaje, sin trastorno del lenguaje, me presentaría primero la historia y me diría, pues era un niño que vivía con su perro y su rana y un día la ranita se escapó. Empezaría así, porque lo he hecho y los niños que no tienen problemas en el lenguaje te lo empiezan a contar así. Pero él, a él le cuesta más, ¿no? Le cuesta más ordenar y contarlo. Otras dificultades características del TEL, como hemos dicho, tienen dificultades en memoria de trabajo, porque desempeña un papel importante en las actividades cognitivas, entre ellas el lenguaje. Problemas en el almacén fonológico de memoria de trabajo, forma fonológica de las palabras, con la comprensión verbal y la adquisición del nuevo vocabulario. ¿Vale? Estamos hablando de memoria de trabajo auditiva, memoria de trabajo léxica, memoria de trabajo incluso a la hora de leer, de hacer la comprensión lectora, hacer inferencias. Cuando los niños con trastorno del lenguaje leen un texto, tienen que leerlo varias veces porque el primer párrafo que han leído, al pasar al segundo ya se han olvidado, no pueden conectar esa historia que están leyendo y luego no entienden lo que han leído. Y es por eso, ¿no? Porque yo, la memoria de trabajo, cuando leo, voy dejando en mi almacén información para cuando vaya a leer el siguiente párrafo, haga las conexiones, ¿no? Inferenciales y voy entendiendo la historia de lo que está pasando. Además tienen dificultades en el déficit, tienen déficit en el procesamiento perceptivo, ¿no? La capacidad de procesar y clasificar los estímulos auditivos, los fonemas, que es una habilidad necesaria para la adquisición del lenguaje. Una medida pura que podemos comprobar de memoria de trabajo es la repetición de pseudopalabras. Son palabras que son inventadas, que no existen, y entonces les hacemos repetir esas palabras, a ver, ahí tienen que utilizar memoria de trabajo. No pueden utilizar el léxico de la palabra, sino lo que es la memoria de trabajo en cada una de los fonemas que están ahí en esa pseudopalabra. Una prueba de memoria de trabajo en el WIS 5 viene a ser la repetición de dígitos. Eso es una prueba de memoria de trabajo. Además, tienen un enlentecimiento generalizado, son más lentos en tareas cognitivas, tanto verbales como no verbales. El tiempo de reacción, de evocación de palabras y mayor latencia en las respuestas. Funciones cognitivas alteradas, entonces decimos que tiene déficit de atención, déficit de la función ejecutiva, que es la planificación, control de tiempo, control de conducta, déficit en el aprendizaje procedimental, ¿vale? Primero lo leí yo, después lo haremos juntos, ahora lo harás tú solo. Incluso algunos tienen déficit en la coordinación motora. Vale, ya hemos visto cómo clasifica el DSM-5 el trastorno del lenguaje. No hay especificidad, no hay tipología, es un trastorno del neurodesarrollo y comórbido con otros trastornos del neurodesarrollo, como son lo que hemos dicho, ¿no? El déficit de atención, dislexia y todos estos de los que hemos hablado. El diagnóstico. Se deben excluir del TEL la discapacidad cognitiva, el autismo, lesión o daño neurológico y la sordera.
No, esto no quiere decir que un autismo no tenga trastorno del lenguaje. Un autismo puede tener trastorno del lenguaje, pero no es un trastorno del lenguaje un autismo, ¿vale? Igual que la discapacidad cognitiva puede tener trastorno en el lenguaje, pero no es la discapacidad cognitiva un trastorno del lenguaje, ¿vale? O sea, que quiero decir que el lenguaje puede estar afectado significativamente en todas estas dificultades del desarrollo, pero no son trastornos del lenguaje, ¿vale? Un sordo puede tener trastorno del lenguaje, pero es un sordo, ¿vale? El CI verbal mínimo es de 75 para hacer el diagnóstico. Por eso necesitamos pasar el WIS 5, ¿vale? Nosotros pasamos el WIS 5 y su CI verbal mínimo de 75. Si todo está por debajo, ya no estamos hablando de un trastorno del lenguaje, ¿vale? Tiene que ser el verbal. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una discapacidad cognitiva. Instrumentos para el diagnóstico. Estaría la edición española CEL 5. ¿Por qué ponemos edición española CEL 5? Porque está el CEL 4, que es la edición latina, para el español latinoamericano. Es otro baremo y es otro vocabulario diferente al nuestro. La edición española de CEL 5, mis compañeras y yo participamos en la elaboración de este test con población infantil y lo pasamos a las muestras y bueno, la verdad es que a mí me parece un test que está muy completo. No teníamos los logopedas un instrumento así tan específico, ¿no?, del lenguaje, que evaluara tanto los aspectos del lenguaje en concreto y supiéramos en qué aspecto del lenguaje falla este niño, tiene mayor dificultad para hacer la intervención. Porque a nosotras como clínico, aparte de emitir un diagnóstico, también nos interesa saber qué partes del lenguaje están más afectadas para hacer luego la intervención, marcarnos unos objetivos y ayudar a ese niño a salir adelante, ¿no? Debe tener puntuaciones un punto por debajo del corte en las pruebas morfosintácticas, fonológicas o semánticas. Quiere decir que para emitir un diagnóstico de trastorno del lenguaje lo que tiene que estar por debajo es la morfosintaxis, la fonología y la semántica, de las pruebas que vamos a ver ahora del DSM-5, perdón, del CEL-5, ¿vale? No diagnosticar un trastorno del lenguaje con un desempeño morfosintáctico dentro de los límites normales y el fonológico y semántico por debajo, ¿vale? El morfosintax tiene que estar los tres. Y como hemos visto antes, el aspecto del lenguaje mayormente afectado es la morfosintaxis. ¿Qué hacemos? Repetir la evaluación pasados 6 meses, sobre todo de los más pequeñines, y sobre los 4 años, como os decía antes, ya podemos hablar de un posible trastorno del lenguaje para confirmar a los 5 años. ¿Por qué a los 4 años? O sea, ¿qué aspectos observacionales podemos, qué podemos observar en un niño para decir, uy, yo creo que este niño puede ser un trastorno en el lenguaje? Lo voy a evaluar. Pues, si este niño lo tenemos con 2 años y medio, 3, hemos hecho la intervención de logopedia y tiene 4 años y vemos que el avance es muy poco, además tiene problemas en la atención, vemos que en la memoria falla. ¿Sabes? Le he dicho 1000 veces o le he dicho muchas veces cómo se llama tal cosa y la verdad es que le vuelvo a preguntar y es que se olvida, no me sabe contar, ya con 4 años, no me sabe contar, por ejemplo, que ha hecho, eh, mm, por ejemplo, en Navidad, a dónde ha ido, o me lo cuenta, pero no me entero. Pues ahí ya podríamos decir, uy, esto puede ser un posible trastorno del lenguaje, vamos a pasar un test para confirmar, ¿no? A ver si estamos en lo cierto o no. Luego existe el inventario MacArthur, que seguro que lo conocéis, de 30 meses, que lo que podemos hacer es en la primera evaluación, en la primera entrevista con los papás, es un inventario que lo rellenan ellos y lo podemos pasar, se lo podemos facilitar para ver un poco más o menos cómo ha ido su desarrollo en todos los demás ámbitos del aprendizaje, ¿no? No solo en el lenguaje, sino en todo lo demás y ver un poco cómo ha sido el desarrollo del niño.
Vale, como hemos visto, la memoria de trabajo, si habéis, si trabajáis o tratáis con otros trastornos del neurodesarrollo, vemos que la memoria de trabajo está en todo, está en la dislexia, está en el trastorno de hiperactividad y déficit de atención y en el trastorno, como veáis, TEL es trastorno del lenguaje, ¿vale? Y está en el trastorno del lenguaje, ¿vale? En cada uno de ellos afecta de la misma forma, o sea, no nos deja aprender. La memoria de trabajo en el trastorno del lenguaje, en el TDAH también está por debajo, ¿no?, de lo que debería esperar para la edad del niño. ¿Qué es la memoria de trabajo? Para quienes a lo mejor no lo recuerden o no lo tengan claro, la memoria de trabajo, también conocida como memoria operativa, se puede definir como un conjunto de procesos que nos permiten el almacenamiento y la manipulación temporal de la información para aprender, para poder aprender, ¿vale? Esto nos lo permite para la realización de tareas cognitivas complejas, como es la comprensión del lenguaje, porque vamos a ver, cuando yo estoy hablando con alguien, si tú me estás contando algo, yo para mantener una conversación contigo tengo que memorizar esa información que me has dicho durante unos segundos para poder interactuar contigo, porque si tú lo que me has contado se me olvida o mi cerebro es como si fuera un colador, me quedo, no sé qué contestarte, no sé cómo entablar esa conversación, ¿vale? Entonces dificulta la comprensión del lenguaje, la lectura, las habilidades matemáticas, el aprendizaje o el razonamiento. O sea, es importante, ¿no?, la memoria de trabajo para aprender. Se refiere a la capacidad que nos permite mantener en la mente los elementos que necesitamos para realizar una tarea mientras estamos ejecutando. Por ejemplo, podemos integrar dos o más cosas que han tenido lugar en esa estrecha proximidad temporal. Por ejemplo, puedo recordar y responder a los datos que se han dicho en una conversación o mantener en la mente una información mientras prestamos atención a otra, ¿vale? Por ejemplo, podemos preparar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer una comida mientras estamos hablando por teléfono. Bueno, eso los niños con trastorno del lenguaje no lo pueden hacer. O sea, ellos no pueden mantener dos conversaciones a la vez. Ya una necesitan que la hablemos no despacio, porque no se trata de hablarles así, sino de repetírselo más veces, de apoyarnos con imágenes visuales, ¿vale? Para que vayan entrenando lo que es la memoria de trabajo, porque todo se entrena para ir entrenándola y poder ir ampliando, ¿no?, su capacidad de memorizar y poder entrenando sobre todo en las conversaciones. Si vamos a hacer una evaluación de un trastorno del lenguaje, ¿qué vamos a evaluar, ¿no? ¿Por qué evaluar una conducta lingüística? Bueno, pues evidentemente para identificar mediante una criba quiénes son los niños que pueden tener problemas con el lenguaje, determinar si se trata de un retraso o un trastorno y, por supuesto, medir conductualmente cuál ha sido nuestra intervención, ¿no? Y si estamos por el buen camino o tenemos que modificar esa intervención que nos hemos planificado con este niño. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar los procesos del lenguaje, que son la comprensión y la expresión. Vamos a evaluar los productos, que es la fonética, fonología, la sintaxis, la morfología, la semántica y la pragmática, y luego vamos a evaluar las capacidades cognitivas, sociales y afectivas. Son los tres componentes que debemos evaluar cuando hacemos una evaluación en el lenguaje. ¿Cómo? ¿Cómo lo evaluamos? Pues bueno, cuestionarios a padres y profesores, test no estandarizados mediante observación y test estandarizados tenemos el registro fonológico para evaluar lo que es la fonética fonología, el ITPA, el PLON-R, el Peabody, el CEL5 y el WIS5. Pero repito, para emitir un diagnóstico de trastorno en el lenguaje no podemos utilizar el PLON, porque el PLON es un screening. ¿El PLON qué nos dice? El PLON nos dice en qué aspectos del lenguaje
tiene dificultades el niño? ¿En el contenido, en la forma o en el uso? ¿Vale? Contenido que es contenido del lenguaje, que es la semántica, la forma es la morfosintaxis y el uso es la pragmática. Pues en esos aspectos nos dice el plon R donde tiene dificultades, pero no podemos decir con un plon, este niño tiene trastorno del lenguaje, ¿vale? Cuidadito con eso porque no es un test que sirva para emitir diagnóstico, ¿vale? Con el único, repito, que se puede emitir un diagnóstico es con el CEL5 y el WIS 5 porque tenemos que ver qué capacidad cognitiva tiene ese niño, ¿vale? Si es una capacidad cognitiva dentro de 75, FI verbal, estaríamos hablando de un trastorno del lenguaje, si no, no. Bueno, vamos a ver un caso clínico para que veáis cómo se llega a la conclusión de que este niño es un trastorno en el lenguaje. Entonces, este niño lo vamos a reevaluar, es decir, ya vino con 5 años y ahora viene con 9 para emitir ya un diagnóstico que no sabemos cuál es. En principio es trastorno del lenguaje, pero vamos a evaluarlo. Entonces, la historia del niño consulta con 5 años para llevar a término la evaluación de sus competencias cognitivas, así como el desarrollo del lenguaje. Presentaba un retraso en la adquisición del lenguaje con 5 años. Se le realizó estudio y se objetivó, o sea, se concluyó un CI no verbal en la media normativa, el no verbal, y compatibilidad con trastorno del lenguaje. Afectación en las relaciones sociales que requería un control evolutivo. O sea, la historia no presenta trastornos afectivos, de ansiedad o de cambios de humor. El desarrollo está dentro de los límites de la normalidad, exceptuando los lingüísticos. Retraso en la adquisición del habla y del lenguaje. La familia refería dificultades para retener, ahí vemos la memoria de trabajo, y estabilizar aprendizajes. Para evocar es decir los nombres de las cosas con rapidez, o aprender con rapidez contrastes fonéticos articulatorios. Vemos cómo la memoria de trabajo está ahí, ¿no? Vemos que tiene dificultades para aprender, sobre todo en lo que es el lenguaje, ¿no? Y retener. Bueno, ¿qué pruebas se le pasaron? Bueno, se le hizo una valoración neuropsicológica, logopédica. Nosotros las pruebas que vamos a analizar aquí es solo, y además por encima, evidentemente no vamos a detenernos mucho más, es el CEL5. Pero a él se le pasó el CEL5, la batería neuropsicológica, la Nepsis, el A2 de autismo, se le pasó funciones ejecutivas, se le evaluó la lectura y cuestionario de escena, por ejemplo, para evaluar el tema de la ansiedad y todo este tema más emocional, ¿no? Este es el del 5, que no sé si lo veis, creo que no, porque como si lo pongo en presentación, no sé qué le pasa a mi ratón, no me deja, pero os cuento, no me deja pasar la diapositiva. A ver, el CEL 5, no sé si arriesgarme, me voy a arriesgar y luego ya veremos cómo vuelvo para que lo veáis. Ahí. Vemos que evalúa, tenemos las puntuaciones escalares y las puntuaciones compuestas, igual que el WIS, ¿vale? En las puntuaciones escalares tenemos comprensión de frases, conceptos lingüísticos, morfosintaxis, palabras relacionadas, ejecución de indicaciones, elaboración de frases, repetición de frases, comprensión oral de textos y perfil de habilidades pragmáticas. Vemos que evalúa la comprensión y la expresión. ¿Vale? Por ejemplo, comprensión de frases estaría evaluando la comprensión. Conceptos lingüísticos, comprensión. Morfosintaxis, expresión. Palabras relacionadas, comprensión. Ejecución de indicaciones, comprensión. Elaboración de frases, expresión. Repetición de frases, memoria auditiva. Comprensión de textos, pues comprensión. ¿Vale? Entonces, os voy a poner, por ejemplo, este sería el cuadernillo de estímulos.
Por ejemplo, la morfosintaxis. Voy a poner solo la primera, ¿no? Que es muy facilita. El niño diría, por ejemplo, un segundo. Bueno, explico esto y os paso el cuaderno de estímulos, porque si no luego, como no puedo pasarlo con el ratón. A ver, aquí obtenemos unas puntuaciones directas y unas puntuaciones escalares. Con eso vamos a la tabla y obtenemos unas puntuaciones compuestas. Las puntuaciones compuestas tenemos aquí abajo que está puntuación principal del lenguaje, índice de receptivo, índice comprensivo, índice de contenido lingüístico y índice de estructura lingüística, ¿vale? La puntuación principal es la que nos dice y es la que, la puntuación principal está compuesta por la suma de comprensión de frases, morfosintaxis, elaboración de frases y repetición de frases. O sea que esta puntuación es la que tiene que estar, en la que si está por debajo de la media, ahí donde tenemos que poner atención, porque podríamos ahí sí que estar hablando de un trastorno del lenguaje, ¿vale? Esa es la puntuación principal que nos indica que esos aspectos de las puntuaciones escalares podían estar por debajo de la media. Porque es importante a nivel ya clínico desglosar y ver en qué aspectos del lenguaje el niño tiene dificultades. Pues para hacer incluso la intervención, ¿vale? Si tiene más dificultades en la morfosintaxis o si tiene más dificultades en la ejecución de indicaciones, pues trabajaríamos esas partes, ¿no? Si tiene dificultades en todo, pues todo, ¿no? Pero en este caso tiene dificultades en algunos aspectos del lenguaje, no en todos. A ver si tengo suerte. Sí. Vale. ¿Qué puntuaciones nos dio este niño? Pues nos dio que en comprensión de frases él estaba a nivel, en conceptos lingüísticos estaba a nivel, con lo cual quiere decir que no estamos hablando de a nivel comprensivo está mejor, ¿vale? Aquí, o sea, él en las puntuaciones escalares, que son estas, se encontraba en esas aquí, que esta es la media, ¿vale? Se encontraba ahí, con lo cual ahí vemos que no tiene problemas en la comprensión. Ahora, dice morfosintaxis, tiene una puntuación escalar de 7, o sea, está en el límite, está por aquí, con lo cual sí tiene problemas en la expresión. Palabras relacionadas está a nivel, ejecución de indicaciones está a nivel, con lo cual no tiene problemas en la comprensión. Elaboración de frases está por debajo de la media, tiene un 6. ¿Vale? Está por debajo, porque sería un 7, está por debajo de la media, está por aquí. Con lo cual, estamos hablando de la expresión oral, ¿no? Repetición de frases está por debajo de la media también, con lo cual estamos hablando de memoria auditiva, dificultad en la memoria auditiva. Compresión oral de textos está a nivel. Perfil de habilidades pragmáticas está por debajo de la media. ¿Vale? Entonces esas son las puntuaciones escalares. Vamos a ver las puntuaciones compuestas, que son estas de aquí, que son la suma de estas. ¿Vale? Y nos da el índice general del aspecto del lenguaje, de ese aspecto en el lenguaje. Y vemos que la puntuación principal del lenguaje, que yo dije que era la suma de comprensión de frases, morfosintaxis, elaboración de frases y repetición de frases, está por debajo, ¿vale? Esta puntuación está por debajo. El índice receptivo del lenguaje está a nivel, el índice expresivo no está a nivel, el índice de contenido lingüístico a nivel y la estructura lingüística no a nivel. Con lo cual, ¿qué diagnóstico podríamos, de qué tipo de... ¿podríamos estar hablando de un trastorno del lenguaje? Sí, estamos hablando de un trastorno del lenguaje más tipo expresivo que comprensivo, con dificultades a nivel pragmático, es decir, tiene también dificultades en el uso del lenguaje, en la comunicación. ¿Vale? Estas serían las puntuaciones escalares, puntuaciones directas, y esta sería entre 13 y 7 estaría o sea, 10 es la media, con 3 desviaciones típicas por arriba y por debajo, lo mismo en las compuestas, ¿no? 100 sería la media.
Vale, vamos a ver lo que evalúa. Solo os he puesto en las transparencias donde él tiene dificultades, ¿vale? No he puesto todo el test porque sería muy largo, pero sí he puesto las partes del lenguaje donde él tiene mayor dificultad, que sería, por ejemplo, de la morfosintaxis. ¿Cómo evaluamos la morfosintaxis? Pues bueno, os voy a poner solo la primera parte, ¿no? Por ejemplo, este es un niño, esta es una niña. No, pues ahí estamos hablando de masculino, femenino. Este niño está de pie, este niño está sentado. Estos son tus zapatos, estos son mis zapatos, ¿vale? Pues así, luego la taza, pues el plural. Aquí hay una taza, aquí hay dos tazas. Bueno, pues esa sería la morfosintaxis. Reglas de retorno en la morfosintaxis, ninguna. Tiene que hacerlas todas las pruebas. Reglas de repeticiones están permitidas. O sea, yo le puedo repetir al niño otra vez y si no entiende lo que tiene que hacer, se lo puedo decir. La edad, vale, es que hay varios cuadernillos, o sea, el perdón, el CEL 5 se pasa desde los 5 años hasta los 14, ¿vale? Entonces, este es el cuadernillo de 5 a 8, ¿vale? Estamos en el cuadernillo de 5 a 8. Bueno, esto seguiríamos hablando de morfosintaxis, de la parte de morfosintaxis. Y aquí ya está el final de ese aspecto del lenguaje, ¿no? Entonces vemos que evalúa los determinantes posesivos, los verbos, la derivación adjetival, los verbos en concordancia, como las conjugaciones, ¿vale? Aquí el i. ¿Qué más? Tenía el baja, o sea, ¿qué más nos dio puntuación baja? La elaboración de frases. La elaboración de frases, se le da una palabra, como por ejemplo ahí libro, y se le muestra se le muestra el estímulo y se le dice, con la palabra libro, y no se le dice nada más. Elabórame una frase. Bueno, pues el ejemplo que viene ahí, ¿no? Hay un libro encima de la mesa. En la siguiente, aquí, con la palabra leyendo, con el verbo leer, ¿no? Con la palabra leyendo, se le enseña el estímulo y se le dice, elabórame una frase con la palabra leyendo. Ese sería el otro aspecto en el que nuestro niño de hoy tendría dificultades. Bueno, la forma de pasarlo es igual que el WIS, el WIS, ¿no? Es si el niño tiene 5 años o tiene 8, se empieza desde los 8. Si da 0, 0, 0, se vuelve para atrás. Y si no, se sigue a partir de esa edad, ¿vale? Lo que pasa es que la morfosintaxis, sí es verdad que se pasa toda la prueba. Repetición de frases, y luego estaría la pragmática. La pragmática, ¿cómo se evalúa? Realmente la pragmática es muy complicada de evaluar porque la pragmática es el uso que hacemos del lenguaje y claro, en sesión clínica, evaluar el uso que hacemos del lenguaje en un ambiente que no es natural es muy complicado. Entonces aquí te dan unos ítems para que tú puedas marcar del 1 al 4 cuál de ellos, por ejemplo, saluda a alguien o responde el saludo de alguien. Pues eso tú lo ves si cuando llega la sesión saluda, no te saluda, o se lo puedes preguntar también a la familia, ¿no? Vale, con las puntuaciones que nos han dado aquí, con la suma de las puntuaciones, con la suma de las puntuaciones, a ver, segundo, ahí. Con la suma de las puntuaciones directas, obtenemos las puntuaciones compuestas en la tabla.
perdón, la suma de las puntuaciones escalares, vamos a la tabla y obtenemos la puntuación. Él estaría en el 85-86. ¿Vale? ¿Qué pasa en el 85-86? Analizamos la puntuación y él estaría en la media, por fuera de la media, estaría en 85, perdón. Él tendría de 86 a 114 estaría en la media. Él está un poquito por debajo de la media, ¿vale? Entonces, el diagnóstico, en este caso, después de que el niño ya tiene 8 años, de que ha sido reevaluado y que desde los 5, desde los 3, está con intervención de logopedia, el diagnóstico es el trastorno del lenguaje. Luego se le pasó atención. ¿Por qué se le pasó la evaluación de la atención? Atención, ¿por qué? Porque hemos dicho que además del trastorno del lenguaje es comórbido con el TDAH. Entonces se le pasó el CPT, CTP2 de la escala Conners y efectivamente dio dificultades con la discriminación y la discriminación, ¿vale? Además, las comisiones de inatención de un nivel alto, ¿vale? Entonces, es un TDAH de tipo inatento, no tanto hiperactividad, ¿vale? Hiperactividad no tiene él, es inatención. También se le evaluó la lectura. Para evaluar la lectura le pasamos el PROLEC, y en el PROLEC lo que dio fue la lectura de palabras está a nivel, la velocidad de lectura de palabras a nivel, y donde tuvo dificultades es en la lectura de pseudopalabras, ¿vale? Dificultades en el reconocimiento y decodificación. Si vemos, y velocidad en el entendimiento, o sea, como que todo caza, ¿no? O sea, hay como un ensamblaje ahí y vemos que es un trastorno del lenguaje, tiene dificultades en la atención, es lento y además tiene dificultades, no tiene dificultades en la comprensión, pero con lo cual tampoco tiene dificultades en la comprensión de la lectura tanta, tiene más dificultades en la decodificación, ¿vale? O sea, que tiene más dificultades tipo disléxico, ¿vale? Para que me entendáis, en la decodificación del grafema fonema, ¿vale? ¿Por qué es lento la velocidad de lectura de pseudopalabras? Porque esa decodificación le lleva un tiempo, ¿vale? No hace una decodificación como lo podemos hacer, lo puede hacer un niño que no tiene ninguna dificultad, por eso va más lento, ¿vale? Entonces, encaja con que tiene problemas del lenguaje a nivel expresivo, o sea, tiene problemas a nivel fonológico, tiene problemas a nivel morfosintáctico. Conclusiones y recomendaciones. A ver, concluimos que, se mostró colaborador y participativo durante la exploración, presenta un habla de tono disprosódico, monótona, muestra poca iniciativa. Acordáis que hablamos de los niños con trastorno del lenguaje, muestran poca iniciativa de iniciar una conversación. Sí presenta teoría de la mente y juego simbólico de base. Sin embargo, resalta su pasividad y falta de iniciativa. No se interesa por iniciar la comunicación, tiende a responder a las demandas, es capaz de pedir objetos que necesita para completar la actividad, pero no coordina su mirada con el interlocutor, ¿vale? Sí es capaz de continuar conversaciones, pero no muestra interés por el punto de vista del interlocutor. O sea, tú lo que tienes que hacer es ir preguntándole, pero él no te va a preguntar a ti, ¿vale? Muestra dificultades en el lenguaje expresivo, más que en el comprensivo. Además, tiene dificultades en las rutinas diarias, siguiendo la secuencia. O sea, hay problemas en las funciones ejecutivas. Lo realiza con desorden. Es capaz de describir una imagen y de contextualizarla, pero muestra un estilo comunicativo limitado, poco expresivo en gestualidad y en expresiones faciales. Ahí entra en juego la
la pragmática. Hace juego simbólico. Sabemos que el juego simbólico es lenguaje. Pues él sí hace juego simbólico, pero el juego simbólico interno, ¿no? Por eso nos dice que con poca expresividad. O sea, él hace juego simbólico, pero no lo expresa, no habla cuando está jugando, ¿no? Presenta dificultades para entender las emociones, no nos sabe explicar cuándo y en qué situaciones se siente enfadado o contento. O sea, las suyas, tiene dificultades para expresar sus emociones, pero sí las identifica, ¿no? En la tercera persona. Le cuesta identificarse en las relaciones sociales, cómo se sentiría en diferentes contextos que le presentamos. Muestra ligeras dificultades en trasladar el pensamiento y las emociones a otra persona. No entiende situaciones emocionales que le presenta y su inteligencia entra dentro de los parámetros normales para el diagnóstico del TEL. Las pruebas específicas de pragmática y de intercomunicación muestran dificultades manifiestas en la reciprocidad social y además, estoy por aquí, rigidez cognitiva y teoría de la mente, contagio emocional limitado y limitación en la expresividad, las cuales son características de rasgo del espectro autista. ¿Qué hemos dicho al principio de la sesión? El continuum, ¿verdad? El espectro. Un niño con trastorno del lenguaje puede tener rasgos autistas. Este niño los tenía, ¿no? Porque no es capaz de identificar las emociones, no es capaz de ponerse en el lugar del otro, no es capaz de comunicar, ¿no? A nivel emocional incluso, ¿no? Entonces, las dificultades en el desarrollo del dominio formal del lenguaje conllevan obviamente a dificultades en la pragmática, en el uso y en la interacción social. Muestra mejora en aspectos formales de contenido, comprensivo del lenguaje, o sea, la comprensión, como hemos dicho, está mejor. Sin embargo, persisten dificultades en el uso, pragmática y expresividad, quedando comprometidos los aspectos psicosociales del lenguaje. Se recomienda intervención específica enfocada al trabajo explícito de habilidades sociales, de intercomunicación y teoría de la mente. Asimismo, la continuidad de un plan individual dentro del marco educativo. Programa de intervención. Vamos a ver qué se recomendó que hiciéramos con este niño, sobre todo en el aula, que es muy importante. Pues el alumno con trastorno de lenguaje presenta más riesgo de dificultades en el rendimiento escolar. Entonces, ellos tienen dificultades para seguir las dinámicas del aula, se pierden. Hemos hablado que la memoria de trabajo la necesitamos para seguir una conversación o atender algo que me están diciendo. Dificultades en la comprensión rápida del discurso oral, evidentemente, ¿no? Problemas relacionados con su capacidad de expresión, menor nivel de participación e iniciativa en el aula y demostración de conocimientos vehiculizados en el lenguaje. Presenta dificultades en estos aspectos. Así, se plantea la necesidad de elaborar y mantener un programa individual para poder adaptar los diferentes aspectos del currículum. ¿Qué aspectos se adaptaron? Elaboración de objetivos dada la gran incidencia que la capacidad comunicativa tiene en el aprendizaje. Adecuaciones metodológicas que concretarían serían ajustar los objetivos a nivel de competencia e informar al alumno sobre los objetivos y resultados del aprendizaje. Diseñar las actividades teniendo en cuenta su ritmo y nivel de competencia. Proporcionar información sobre actividades que se realicen en clase. Usar guiones visuales, ensayar previamente, diferentes formas de intervenir en el aula. Posibles preguntas, ¿no? Comprobar si conoce el vocabulario, las estructuras morfosintáxicas que se aplican en el aula. Proporcionar soportes visuales, imágenes, gráficas, esquemas, guiones. Proporcionarle además resúmenes de los contenidos, incluyendo solo la información relevante, utilizando reforzadores visuales, dibujos, esquemas, diagramas. Las palabras importantes remarcadas en negrita o en colores, que ahora lo vamos a ver, diferentes para que
para que le llame la atención y atienda, ¿no?, a esa palabra importante que es la que, si por ejemplo estamos hablando de subraya los verbos de color rojo, pues esas son las palabras importantes, ¿no? Subraya los verbos de color rojo. Todo lo demás que le ponemos a veces es distractores, como los llamo yo, ¿no?, que no lo son, pero los distraen, ¿no? No ven realmente lo que se le está pidiendo, cuál es la instrucción, ¿no?, que tiene que hacer. Y enunciados y consignas cortas, de estructura gramatical simple. O sea, no le podemos decir a estos niños que subraya, dibuja y pon no sé cuánto en el rojo, luego hace un círculo, todo en la misma consigna. Hay que ponérselas separadas hasta que ellos vayan aprendiendo, ¿vale? Y vayan entrenando en el aprendizaje de las instrucciones escritas. Respecto al desarrollo de la clase, dejar la oportunidad de repasar antes de intervenir, recompensar, por supuesto, la iniciativa de la expresión oral y ubicación dentro del aula, dejo de distractores para favorecer la comprensión del mensaje. Para las dificultades de atención, sería interesante una ubicación lejos de distractores, fragmentar las tareas, repetición de las consignas y hacerlo partícipe en las actividades dentro del aula. Para dificultades entre la mente y su rigidez cognitiva, hay que anticiparle los cambios, hacer un horario visual para él, modelar las emociones en diferentes estructuras sociales, explicarles explícitamente la intencionalidad y explicarle y explicitarle y explicarle las claves sutiles de la comunicación, así como las conversaciones sociales. Vale, vamos a ver ahora. A ver, en general a este niño habría que hacerle una adaptación curricular significativa, adaptándole los objetivos, y metodológica, adaptándole la metodología. Yo creo que muchos de los niños con trastorno del lenguaje, si se le hace una adaptación metodológica, no hace falta hacerle una adaptación o sea, una adaptación por objetivos. Con una adaptación metodológica, si se lleva a cabo correctamente, muchos de estos niños pueden ir pasando de curso y llevar un entrenamiento hasta que llegan a secundaria, que es cuando muchos de ellos que son trastorno invisible, ¿no?, que se llama así, cuando no es muy evidente y va pasando de curso, bueno, tiene algunos problemillas, pero el niño va pasando, llega a secundaria y es como, puff, está ya todo, ¿qué ha pasado? ¿Y ahora por qué suspende todas? ¿Qué ha pasado aquí? Pues hay que hacer un diagnóstico temprano para poder diagnosticar, ¿no?, y diagnosticar tempranamente y que estos niños no lleguen luego con dificultades más severas, más importantes cuando estamos ya hablando ¿no?, en secundaria, que se junta además la adolescencia. Vale. Tipo de preguntas, ahora ya salimos del caso, porque es un niño más mayor, pero intervención con niños más pequeños, ¿no? Tipo de preguntas. ¿Con qué tipo de preguntas tienen los niños más dificultades, el trastorno del lenguaje? Con las preguntas Q. Estas son un tipo de preguntas que es con quién, qué, cómo. Entonces hay un material que utilizamos nosotros, seguro que lo conocéis, que es el Enséñame a hablar. Y yo le pongo la lámina que está aquí, está de debajo, y le digo, le pongo a la niña, se llama Ana, el picto de B, la tele, y entonces le digo, ¿quién ve la tele? O sea, se lo pongo para que entrene, ¿no?, este tipo de cuestiones. Ana, ¿qué hace Ana? Ve. ¿Qué ve Ana? La tele. ¿Vale? Estos son con los más pequeñitos. ¿Qué problemas tienen los niños con trastorno del lenguaje? La ironía, por ejemplo, no entiende la ironía. ¿Vale? Aquí en esta viñeta, no sé si ve bien, si se ve bien, hay un profesor en la superior, dice,
ya veo que has estudiado ayer, con cara de enfadado. Y el niño se queda como, "¿Mm? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal?". Y la de abajo dice, ya veo que has estudiado ayer, está diciendo lo mismo. Entonces el de abajo, claro, ve la expresión de la cara, pues dice, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal el niño. Entonces nosotros se lo ponemos a los niños con trastorno del lenguaje a ver si entiende la ironía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la viñeta superior y la viñeta inferior? Pragmática. Otro aspecto que tenemos que trabajar con los niños más mayores de trastorno en el lenguaje, pues las inferencias. Hay 5 tipos de inferencias que las podemos hacer nosotras, ¿no? Está la inferencia referencial. Aquí hay un texto, ¿no? Lo leo rápidamente. Dice, Marta subió un día al autobús con sus hijos. Cuando iba a pagar, el conductor señaló a la pequeña y dijo a su madre, los niños con menos de 5 años viajan gratis. Ella contestó, la niña cumplió 5 años el mes pasado. Vale, entonces yo le pregunto al niño, ¿quién contestó? Entonces él me va a decir, la niña, no lo sé, no lo pone, ¿vale? Tipo de inferencia referencial. Segundo tipo de inferencia es la causal puente. ¿Por qué se extrañó el conductor? Entonces, el conductor extrañado dijo, pero no nos dice por qué se extrañó. O sea, nos dice que está extrañado. Entonces tenemos que deducir, inferenciar que el conductor se extrañó porque la madre dijo, o sea, se sinceró y dijo que la niña era mayor, ¿no? Que quería pagar el autobús. Pues estos niños te van a decir, no lo pone, no sé por qué, ¿vale? Entonces, esto lo podemos entrenar. O sea, ponemos un texto y hacemos esas preguntas. Entonces, tenemos 5, ¿vale? Están la referencial, la causal puente, que es la 2, la 3, la predictiva. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo lo haríamos? ¿Vale? La 4, elaborativa, ya tiene que él elaborar con esa información un final o cómo terminaría la historia. Y la quinta es la global, ¿no? Que nos enseña, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos ha dicho esta historia? La idea principal, para que nos entendamos, ¿no? ¿Qué nos ha dicho? Pues nos ha dicho que, pues bueno, que la mujer era muy honesta, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de inferencias para los más chiquititos, que son estas, ¿no? Les ponemos una secuencia, una foto y le preguntamos, ¿por qué salió corriendo el gato? Pues porque el señor casi se sienta encima, ¿no? ¿Por qué se asustó el chico? La de al lado, ¿no? Se observa el dibujo y le preguntamos, ¿dónde estaba la familia? Y en el hospital. ¿Y por qué están allí? Se ve la familia con un bebé y el papá con unas flores, ¿no? Pues porque ha nacido el hermanito, ¿no? Esas serían otras inferencias ya para más pequeños, ¿no? A los pequeñines. ¿Cómo trabajaríamos la morfosintaxis, por ejemplo? Pues siempre con ayuda para que vean los componentes de la oración. Por ejemplo, el bebé está durmiendo, pues el artículo azul, durmiendo rojo, en la cuna amarillo. Pues artículo durmiendo rojo, verbo, y en la cuna el amarillo. Y aquí estaría así, ¿no? El bebé duerme en la cuna. ¿Qué más? También para preguntas Q y elaboración morfosintáxica. Aquí decimos, Ana se lava las manos. Venga, dímelo tú. ¿Qué hace Ana? Estoy hablando con niños pequeños con dificultad, ¿no? Pues Ana se lava las manos. Le damos las dos cartas, ¿no? La de Ana y se lava las manos, para que nos la ordene y nos lo diga, para ayudarle a evocar. ¿Qué está haciendo? Lavarse las manos. Para mayores, completar textos. Imprimimos un texto, dejamos huecos, hacemos un texto, dejamos unos huecos y luego le damos, esto es para manipularlo, ¿no? Para que no sea tan aburrido todo el día escribiendo y tal. Nosotros lo hacemos así, se le da la bolsita, le dice, vale, venga, complétame el texto. Gustavo es pues tiene que buscar entre las palabras y las pega. Mono,
muy travieso, y luego se le hace preguntas. ¿Quién era travieso? ¿Qué hizo el mono? ¿Qué comía el mono? ¿Dónde viven los monos? Bueno, en fin. La fonología también hay que trabajarla con el trastorno del lenguaje. Pues aquí tenemos el juego de la oca, por ejemplo, donde cuando cae en una casilla se le pregunta que dónde has caído y, por ejemplo, que elabore una frase. Que elabore una frase de forma oral o que elabore una frase de forma escrita si son ya más mayores, y ahí ya trabajas lo que es fonología, morfosintaxis, vocabulario. El lince para trabajar la atención. Vamos a jugar al lince, venga, yo le puedo decir, busca el objeto que sirve, que es una fruta, busca el objeto que sirve para jugar al parchís, o busca un objeto, y al revés, sobre todo con este niño, imagina, este niño con el que acabamos de ver, el caso clínico, yo le diría, venga, pregúntame a mí para que yo siempre les digo, pregúntame tú a mí para que yo busque, porque están acostumbrados a que siempre les preguntemos, ¿vale? Pues pregúntame tú a mí, elabora tú la pregunta. Luego están estas que son de la web Familia y Cole de Jesús Jarque, que a mí me encantan, que son realizar las siguientes tareas realizando de las instrucciones, ¿no? Para entrenamiento en las instrucciones de las que hablábamos. Pues, como veis, la primera es lee esta pregunta, solo leerla. La mayoría la escribe. Dice, ¿cómo se llama la figura que tiene 3 lados? Y ponen triángulo. Luego la 6, en la que dice, el río Tajo nace en la provincia de Teruel, desemboca en Portugal. Pues realmente las preguntas que están en los puntos de abajo las pueden contestar en esa oración. O sea, no hay ninguna pregunta que no esté en la oración. Vale, y ahora solo os quiero enseñar. Un segundo. Aquí. Lo de las instrucciones, ¿cómo las haríamos? Aquí. Lo de las instrucciones que os dije, instrucciones de colores, pues esto sería, ¿no? Copia, ¿qué tienes que hacer? El zapato que tienes que copiar, diferente el zapato que tienes que copiar, ¿no? Entonces sería esto. Completa el dibujo de la derecha. O sea, completa en amarillo. ¿Qué completo? El dibujo. ¿Qué dibujo? De la derecha en azul. Rodea la letra de la izquierda. ¿Qué hago? Rodear. ¿Qué rodeo? La letra. ¿Qué letra? La de la izquierda. ¿Vale? Pues así. Esta es la que yo os decía de intentar ponerle en otro color la instrucción que tienen que hacer, ¿vale? Para entrenarlos simplemente. Si esto lo hacemos durante un tiempo, llega un momento que el niño ya es capaz de fijarse en cuáles son las palabras importantes y para que le ayude a realizar lo que es la actividad.